Buenos días con todos. El tema de hoy será los lípidos. Primero, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son componentes diversos formados por carbono, hidrógeno y en menor cantidad oxígeno. Su característica fundamental es que son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como el éter y el cloroformo. Usualmente se refieren a los lípidos solo como grasas. Se almacenan en el tejido adiposo de la piel y órganos y constituyen la mayor fuente de energía del organismo. Da sabor a los alimentos y aumenta la sensación de saciedad. Casi todas las grasas están compuestas principalmente por triglicéridos. ¿Cuál es la importancia de los lípidos? Fuente de energía que puede ser almacenada. Dan sabor a los alimentos, estructura de las membranas y la síntesis de prostaglandinas, como vehículo de las vitaminas liposolubles, para el control de los lípidos de la sangre, componentes estructural de la membrana celular, activación de las enzimas y síntesis de sustancias de señalización celular. Componentes del surfactante pulmonar, componentes de la bilis y evita la formación de cálculos biliares. Actúan como receptores antigénicos y funciones de relación celular. Excesos y deficiencias de los lípidos. Primero, una comida rica en grasa puede desequilibrar nuestro reloj biológico. Puede causar obesidad o enfermedad cardiovascular. Puede causar diversos desequilibrios metabólicos. Una dieta con poca cantidad de grasa hace difícil cubrir las necesidades de energía del cuerpo humano. Cambios metabólicos adaptativos y alteraciones en las funciones reproductivas de la mujer y el crecimiento de los niños. Puede bajar los niveles de colesterol bueno, puede disminuir el consumo de alimentos saludables, puede reducir los niveles de testosterona. Estudios señalan que a pesar de la reducción de grasas, no solo se pierde mayor peso, sino que no disminuye el riesgo cardiovascular. Funciones de los lípidos. Las funciones de los lípidos son muchas. Entre ellas tenemos función de reserva. Los lípidos son la principal reserva energética del organismo. Cuando se oxida 1 gramo de grasa, produce 9 kilocalorías, mientras que los prótidos y glúcidos solo producen 9 kilocalorías por gramo. Como son insolubles en agua, se almacenan en las células sin afectar a la presión osmótica. Sin embargo, esto no quiere decir que la primera energía que consume el cuerpo sean de los lípidos. Solo consume la de los carbohidratos como primera fuente de energía. Función estructural. Los lípidos, como fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, son las principales constituyentes de las bicapas lipídicas de las membranas plasmáticas. En los fosfolípidos, tiene en la cabeza una parte hidrófila que es polar y en la cola tiene una parte hidrófoba que es apolar, por lo que significa que la parte de la cabeza se une con el agua, mientras que la parte de la cola repele el agua. Función biocatalizadora. Esta se divide de manera vitamínica y hormonal. De manera vitamínica se refiere a las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, D, E y K. Y de manera hormonal a las hormonas esteroideas y prostaglandinas.
Los biocatalizadores son sustancias que posibilitan que se produzcan las reacciones químicas en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas, como mencioné hace un momento. Función transportadora. El transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de utilización se realiza mediante la emulsión de los lípidos, gracias a los ácidos biliares y los proteolípidos, asociaciones de proteínas específicas con triacilglicéridos, colesterol, fosfolípidos, etc., que permiten su transporte por la sangre y la linfa. Función protectora. El tejido adiposo protege a los órganos vitales y el esqueleto. Las ceras protegen de la desecación. Un ejemplo de esto tenemos a la cutina, que se encuentra en la parte externa de las hojas de la planta. Por eso es que cuando llueve, esta agua de la lluvia no logra penetrar a la hoja. Función térmica. El tejido adiposo aísla térmicamente, ayudando al mantenimiento de la temperatura corporal, evitando que éste pierda calor. Un ejemplo de esto es cuando sudamos, y otro ejemplo que podría explicar es en el caso de los osos polares, ya que la función térmica de estos animales es resguardarlos del frío a través de su piel y su pelaje. Función de reserva de agua. En algunos animales de ambiente desértico, como camellos, dromedarios, etc., los lípidos actúan como reserva de agua, ya que se desprende mucha agua durante los procesos catabólicos. Ya que al poseer un grado de reducción mucho mayor al de los hidratos de carbono, la combustión aerobia de los lípidos produce una gran cantidad de agua, es decir, agua metabólica. Clasificación de los lípidos. Se dividen en dos: saponificables e insaponificables. Los saponificables son los que contienen ácidos grasos. Se dividen en aciglicéridos, que son los que se almacenan en vacuolas de células vegetales y en los adipocitos en animales. Proporcionan 9 kilocalorías por gramo. Ceras. Son ésteres de un ácido graso de cadena larga y de un monoalcohol también de cadena larga, compuestos muy insolubles, por lo que tienen función de protección y de revestimiento en frutas, pelos y plumas. Fosfolípidos. Son lípidos complejos, caracterizados por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar. Son las moléculas más abundantes de la membrana citoplasmáticas y se dividen en fosfoglicéridos y esfingolípidos. Lípidos insaponificables. Son una clase de lípidos que no tienen grupos de ácidos grasos en su composición y se dividen en terpenos, que son lípidos derivados que constan como mínimo de 2 moléculas del hidrocarburo isopropano. Esteroides. Son lípidos que están compuestos de 4 anillos fusionados de carbono, que posee diversos grupos funcionales, por lo que la molécula tiene partes hidrofílicas como hidrofóbicas. Entre los esteroides más destacados se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, las corticosteroides, la vitamina D y el colesterol. Prostaglandina. Son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6. Cumple amplias funciones como mediadores para el sistema nervioso central, los procesos de la inflamación y de la respuesta inmune tanto vertebrados como invertebrados. Fuentes alimentarias de los lípidos. Entre ellas están las grasas saturadas, que vienen a ser los alimentos de origen animal. Y entre ellas tenemos la mantequilla, el queso, carne, productos cárnicos en general, leche y yogur enteros. Lo que son grasas monoinsaturadas
que vienen a ser los alimentos de origen vegetal. Están los frutos secos, entre ellos tenemos los pistachos, las almendras, avellanas, maní, palta y aceite de oliva. En grasa poliinsaturada tenemos el salmón, la trucha, nueces, soya, lino y sus aceites, semillas de girasol, entre otros. Ahora estamos con los ácidos grasos trans, que es igual a los alimentos procesados. Entre ellos tenemos a la margarina, las papas fritas, los pasteles, las galletas y otros alimentos procesados. Otro es el colesterol, que son los alimentos de origen animal. Entre ellos tenemos a la carne, leche, queso cremoso, camarones, huevo, mantequilla, pan y galletas elaboradas con alimentos de origen animal. El último están los fosfolípidos, en específico la lecitina. Entre ellos tenemos al huevo, mayormente en la yema está concentrado, el hígado, el germen de trigo. Digestión de lípidos. Cuando hablamos sobre la digestión de los lípidos, todo inicia en la boca, donde se producirá la lipasa salival, de ahí al esófago, dando camino al estómago, donde se desnaturalizará debido al ácido clorhídrico, que produce las paredes gástricas, formando así al quimo. Luego viaja al intestino delgado, donde estimula dos hormonas para el páncreas, la secretina para la producción de bicarbonato, que ayudará a regular el pH ácido que viene del estómago, y el CCK, que es la colecistoquinina, para la producción de zimógenos que se van a convertir en enzimas. Pero ante ello, la colecistoquinina estimula al hígado juntamente con la vesícula biliar para la producción de la bilis, del cual será liberada para la emulsificación de la grasa ingerida, porque como ya sabemos, la grasa se caracteriza por ser hidrofóbica y nuestras enzimas son hidrofílicas. Es por ello que se realiza esta acción, donde se formará una capa hidrofílica en la que la molécula, ya sea ésteres de colesterol o fosfolípido de grasa, sea triturada por las enzimas. Esta micela viajará y compactará en la pared intestinal, que dentro de ella, le esperará el kilomicrón, que captará toda esa grasa ya triturada, que entran directamente a la circulación general y pueden ser utilizados por todos los tejidos del cuerpo, sin ser procesados por el hígado.